Sentada a la elegante mesa de acción de gracias en casa de mis padres, rodeada de la reconfortante familiaridad del hogar de mi infancia, no pude evitar sentir una sensación de paz. A los 60, estas visitas se habían convertido en mi refugio del sofocante ambiente de mi propio hogar. La animada charla de mi hija Emma con su abuela llenaba la habitación, un marcado contraste con el silencio que a menudo envolvía mis conversaciones con Richard, mi esposo. Mi teléfono vibró con fuerza, interrumpiendo la calidez del momento. El nombre de Richard apareció en la pantalla, provocándome un escalofrío. Con un suspiro vacilante, me disculpé. Disculpe, soy Richard. Voy a la cocina. Pero al levantarme, se me resbaló el dedo y se activó el altavoz del teléfono. Elaine, ¿te lo estás pasando bien por allí? Pues no te molestes en volver. La voz de Richard, extrañamente alegre, resonó por la habitación. Me quedé paralizada, teléfono en mano, mientras sus palabras flotaban en el aire. ¿De qué estás hablando, Richard? Oh, he decidido que es hora de un cambio. He trasladado las cosas de Emma a la casa. Ya no hay espacio para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Emma cayó con un ruido metálico, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Richard, ¿qué estás diciendo? Mi voz era apenas un susurro, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Es muy sencillo, de verdad. Emma no quiere volver a casa por ti. Sin ti, por fin podrá vivir la vida que se merece, como cuando era niña. Así que vete. Emma se levantó bruscamente, con la ira brillando en sus ojos. Papá, ¿qué estás? No te metas en esto, Emma. La voz de Richard me interrumpió, cortante y fría. Esto es entre tu madre y yo. Me ardían las mejillas con una mezcla de humillación y rabia. ¿Quieres que me vaya de casa así como así? Sí, y puedes ir a un refugio o lo que sea. Me da igual. La llamada terminó bruscamente, dejando un silencio inquietante. Mi madre extendió la mano, temblorosa. Elaine, cariño. Pero antes de que pudiera terminar, Emma estalló en una carcajada incrédula y amarga. Lo ha perdido todo, abuela. Lo ha perdido todo. Por dentro, era un torbellino de emociones, humillación, ira y una extraña sensación de liberación. Más le vale estar preparado, pensé. Este no es el final, es solo el principio. Esa noche, mientras yacía en mi cama de la infancia, con la luz de la luna proyectando sombras en la habitación, mi mente vagó a través de los años, rebuscando entre los recuerdos de Richard y yo. Nuestra historia no siempre estuvo llena de silencios fríos y palabras amargas. Hubo una época en que la mirada de Richard era cálida y su tacto prometía seguridad. Conocí a Richard cuando tenía 20 años. Era encantador, seguro de sí mismo y parecía tener una respuesta para todo. Me cautivó su carisma y cómo parecía tomarse el mundo con naturalidad. Nos casamos al año de conocernos, un romance arrebatador que parecía un cuento de hadas. Pero el cuento de hadas empezó a desmoronarse poco después del nacimiento de Emma. El cariño de Richard por nuestra hija era innegable, sin embargo, a medida que crecía, su consideración por mí parecía desvanecerse. Era como si su corazón solo tuviera espacio para una persona. Elaine, ¿no ves que le estás asfixiando? Déjala respirar, me reprendía cada vez que intentaba involucrarme en la crianza de Emma. Sus palabras me dolían, pero creía que solo estaba siendo un padre sobreprotector. A medida que Emma crecía, también crecía el desprecio de Richard hacia mí. El hombre que antes me miraba como si fuera su mundo ahora apenas reconocía mi existencia, salvo para criticarme. ¿Por qué no puedes ser más como Emma? Solo tiene 10 años y ya es tan independiente, decía con desprecio. Recuerdo la noche en que Emma, a los 15 años, ganó un premio escolar. Se suponía que íbamos a celebrarlo en familia, pero Richard lo convirtió en un sermón. Elaine, ¿por qué no puedes lograr algo como nuestra hija? Estás desperdiciando tu vida, dijo, sus palabras como puñales. Me quedé allí tumbada, mirando al techo, sintiendo el peso de años de su desprecio. No eran solo las palabras, eran las miradas despectivas, los profundos suspiros, la forma en que se daba la vuelta cuando entraba en una habitación.
Me había convertido en un fantasma en mi propia casa, invisible e insignificante, pero esa noche, mientras yacía en silencio, una determinación empezó a florecer en mí. La insensibilidad de Richard por teléfono, su descarado desdén por nuestra vida juntos, había encendido una llama en mí. No iba a dejar que me borrara de mi propia historia. Me giré de lado, cerrando los ojos, pero el sueño me eludió. Las sombras en la pared parecían susurrar, instándome a levantarme, a luchar, y en el fondo sabía que estaba lista para hacerlo. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Durante el desayuno, mamá intentó hablar de la llamada de Richard, pero desvié la conversación. No estaba lista para meterme en ese lío, todavía no. Emma, percibiendo mi inquietud, tampoco insistió. Mientras limpiábamos, mis pensamientos volvieron a los últimos años con Richard. Su comportamiento controlador no se limitaba solo a nuestra hija, se filtraba en todos los aspectos de nuestras vidas, apretando como un torno mi libertad. Elaine, no quiero que trabajes hasta tarde. Tienes que estar en casa para preparar la cena, exigía, sin tener en cuenta mi trabajo en la biblioteca, que yo apreciaba. Sus reglas eran arbitrarias y siempre cambiantes, diseñadas para desestabilizarme. Si me ponía algo que no le gustaba, se burlaba. ¿Arreglarte, intentando impresionar a alguien? Deberías centrarte en ser una mejor esposa y madre. Ni siquiera mis amistades se libraban. Pasas demasiado tiempo con Linda. Es una mala influencia, declaró un día, con sus palabras cortando años de amistad como un cuchillo, pero no era solo el control, era la humillación en las reuniones sociales. Me menospreciaba con cumplidos ambiguos, a menudo delante de Emma. Elaine se esfuerza al máximo, pero sabes que no es muy brillante, decía con una risa que me ponía los pelos de punta. Emma lo veía todo. Al principio, intentó defenderme, pero la influencia de Richard era demasiado fuerte. Mamá, ignóralo, susurraba con una mirada de impotencia. Recuerdo el día que Emma se fue a la universidad. Richard estaba radiante de orgullo, pero había frialdad en sus ojos cuando se volvió hacia mí. ¿Ves, Elaine? Esto es lo que pasa cuando crías bien a una hija. No es como tú. Gracias a Dios. Eso me dolió más que nada, la insinuación de que no había participado en la crianza de nuestra hija, de que mis años de amor y sacrificio no significaron nada. Mientras estos recuerdos se agitaban en mi mente, una ira latente empezó a aflorar a la superficie. No más. No dejaría que Richard dictara mi vida, nunca más. La llamada fue la gota que colmó el vaso. Era hora de que Richard asumiera las consecuencias de sus actos. Miré a Emma, su rostro reflejaba mi determinación. Emma, hay algo que tengo que hacer cuando volvamos. Va a cambiarlo todo, pero necesito que confíes en mí. Emma asintió con determinación en los ojos. Estoy contigo, mamá, hasta el final. El viaje de vuelta a casa estuvo lleno de un silencio tenso. Emma y yo estábamos absortos en nuestros pensamientos, mientras el peso de la inminente confrontación con Richard flotaba en el aire. Una vez en casa, me retiré a mi habitación, aparentemente para deshacer las maletas, pero en realidad para hacer una llamada que lo pondría todo en marcha. Marqué el número de un abogado de divorcios que había anotado discretamente hacía unos meses. Me temblaban las manos al oír la llamada. Hola, soy Elaine Richardson. Necesito hablar sobre un divorcio. El abogado, el señor Adams, se mostró tranquilo y tranquilizador. Entiendo que es un momento difícil, señora Richardson. Podemos ayudarla a navegar este proceso. Mientras le detallaba el comportamiento de Richard a lo largo de los años, el señor Adams me escuchaba atentamente. Podemos solicitar el divorcio por maltrato emocional. Parece que tiene un caso sólido, con una sensación de poder, respondí. Quiero seguir adelante con esto y quiero que pague por lo que ha hecho, no solo legalmente, sino también económicamente. El señor Adams me aseguró, haremos todo lo posible para que recibas lo que te corresponde. Después de la llamada, sentí una mezcla de miedo y euforia. Por primera vez en años, estaba tomando las riendas de mi vida. Esa misma noche, Richard regresó a casa con aire de suficiencia y triunfo. ¿Así que has vuelto? ¿Te has dado cuenta de que no tienes a dónde ir? Sus palabras me hirieron profundamente, pero me mantuve firme. Fui a casa de mis padres.
¿Recuerdas el lugar al que prácticamente me desterraste? Se burló. Nos hiciste un favor. Emma y yo estamos mejor sin ti. Ahí es donde te equivocas, dije con voz firme. Emma no es un peón en tu retorcido juego, y yo ya no soy tu prisionero. El rostro de Becher se contorsionó de ira. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Lo miré a los ojos, con una determinación inquebrantable. Mírame, Emma entró en la habitación con una expresión de silenciosa fortaleza. Papá, has ido demasiado lejos. Mamá no se merece esto, dijo Becher con desdén. ¿Ahora te pones de su lado? Creí que lo entendías. Tu madre es una inútil. Los ojos de Emma brillaban de ira. No, papá, lo único inútil aquí es tu crueldad. Ya no vivimos bajo tu sombra. Mientras permanecíamos allí unidos contra el desprecio de Becher, supe que habíamos cruzado un punto sin retorno. Las líneas de batalla estaban trazadas, y yo estaba listo para luchar por mi libertad. A la mañana siguiente de nuestra declaración, la casa parecía un campo de batalla. La habitual arrogancia de Becher era más pronunciada, como si nos retara a desafiarlo. Mientras preparaba el desayuno, me temblaban ligeramente las manos, pero mi determinación era firme. En la mesa, Becher rompió el silencio con su habitual condescendencia. Entonces, Elaine, ¿por fin te has dado cuenta de cuál es tu lugar? ¿Lista para pedir perdón? Mantuve la voz serena. No hay nada que pedir, Richard. No soy yo quien debería disculparse, se rió, una risa fría y áspera. Siempre has estado delirando, pero esto es un nuevo mínimo incluso para ti, Emma, que había estado callada hasta ahora, habló, papá, esto no es broma. Vamos en serio. Mamá está pidiendo el divorcio. La mirada en el rostro de Becher era una que nunca había visto antes, confusión, incredulidad y luego ira. ¿Divorcio? ¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí después de todo lo que he hecho por esta familia? Es precisamente por lo que has hecho, dije, alzando la voz. Años de menospreciarme, controlarme y humillarme. No lo toleraré más. Rachel dio un puñetazo en la mesa, con la cara roja. Yo formé esta familia. Sin mí, no son nada. Emma se levantó, y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Tú no formaste esta familia, papá. La destrozaste. Y mamá es más que algo, es todo lo que tú no eres. Su mirada oscilaba entre nosotros, con una mirada salvaje en sus ojos. Se están aliando contra mí, contra tu propio esposo, contra tu propio padre. No se trata de bandos, Richard. Se trata de lo que está bien y lo que está mal, dije con voz firme a pesar de la agitación interior. Y lo que has hecho es imperdonablemente malo. La risa de Richard fue amarga. ¿Crees que puedes irte y todo estará bien? No tienes ni idea de lo que te espera, lo miré fijamente. Sé exactamente lo que me espera, liberarme de ti. Emma se acercó a mí, un frente unido. Ya no estamos bajo tu control, papá. Se acabó. Rachel se levantó de golpe, y su silla se cayó tras él. Se arrepentirán de esto, los dos. No saben de lo que soy capaz. Al salir furioso de la habitación, la tensión que dejó atrás era sofocante. Pero en medio de esa tensión, también había una sensación de liberación. La batalla había comenzado, y yo estaba lista para luchar por mi libertad, mi dignidad y el futuro de mi hija. Los días posteriores a nuestro enfrentamiento con Richard fueron un torbellino de actividad. Me reuní con el señor Adams varias veces para sentar las bases del divorcio. Fue meticuloso y se aseguró de que se tuviera en cuenta cada detalle. Nos aseguraremos de que obtengas lo que mereces, Elaine, tanto financiera como legalmente, me aseguró que la reacción de Richard ante los papeles del divorcio fue explosiva. Una noche, irrumpió en la casa, con los papeles en la mano y el rostro destrozado por la furia. ¿De verdad vas a seguir con esto? ¿Tienes idea de lo que haces? Elaine, lo enfrenté con una calma que no sentía. Sí, Richard, lo creo. Por primera vez en años, estoy tomando una decisión por mí misma. Se rió burlonamente. ¿Crees que puedes? Vives sin mí, no eres nada sin mi dinero, sin mi apoyo. No me da miedo estar solo, Richard. Me da más miedo pasar otro día bajo el mismo techo que tú,
respondí con voz firme. Emma, al oír el alboroto, bajó las escaleras. ¿Qué pasa? Tu madre se ha vuelto loca, eso es lo que pasa, espetó Richard. Cree que puede quedarse con la mitad de todo por lo que he trabajado. No se trata solo de lo que has trabajado tú, papá. Es lo que mamá ha soportado todos estos años. Se merece cada centavo y más, replicó Emma. Richard entrecerró los ojos. No seas tonta, Emma. Esto nos arruinará a todos. No, papá, nos liberará, especialmente a mamá. A medida que los días se convertían en semanas, la casa se convirtió en una zona de guerra fría. Rachel se mudó a la habitación de invitados. Su presencia era como una nube oscura. A pesar de sus intentos de convencerme, mi decisión fue definitiva. Llegó el día de la primera audiencia judicial. Mientras esperaba sentada en la sala a que comenzara el proceso, sentí una extraña sensación de serenidad. Estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino también por Emma Richard. En cambio, era un manojo de nervios. Cuando su abogado habló de un acuerdo, no pude evitar sonreír. Richard, que siempre se enorgullecía de su control, ahora estaba a merced del tribunal. Mientras el juez revisaba nuestro caso, el rostro de Richard palideció. Cuando el juez se giró hacia mí y me preguntó si tenía algo que añadir, respiré hondo. Señoría, durante años sufrí abuso emocional y manipulación a manos de mi marido. No busco venganza, busco justicia para mí y para mi hija. El juez asintió con expresión solemne. Lo entiendo, señora Richardson. Este tribunal se asegurará de que se dicte un juicio justo. Al salir de la sala, la mirada derrotada de Richard fue todo lo que necesité ver. La batalla no había terminado, pero yo había ganado el primer asalto y estaba lista para lo que viniera después. En las semanas siguientes, mi vida parecía estar bajo la lupa, bajo el escrutinio de los abogados en el tribunal. Pero con cada día que pasaba, me sentía más fuerte, con más control sobre mi destino. Los intentos de Richard por intimidarme se volvieron más desesperados y menos efectivos. La audiencia final fue un día que había temido y anhelado a la vez. Mientras Richard y yo nos sentábamos en lados opuestos de la sala, no pude evitar reflexionar sobre el hombre que una vez amé, ahora un extraño lleno de amargura. La voz del juez era firme al pronunciar el veredicto. El tribunal falla a favor de la señora Richardson. Señor Richardson, debe pagar la pensión alimenticia y la mitad de sus bienes. El rostro de Richard era la viva imagen de la conmoción y la rabia. Se levantó bruscamente, y su silla cayó al suelo con estrépito. Esto es ridículo. No merece ni un céntimo. Señor Richardson, contrólese, le advirtió el juez. El tribunal ya ha tomado su decisión. Al salir de la sala, las palabras de despedida de Richard fueron venenosas. Te arrepentirás de esto, Elaine. Crees que has ganado, pero aún no has visto mi fin. Pero ya no le temía. Sus palabras, antes tan cortantes, ahora parecían vacías e impotentes. Encontré un pequeño apartamento cerca de casa de Emma. Empecé un nuevo trabajo en una biblioteca local, un lugar que siempre me había dado paz. La pensión alimenticia de Richard me permitió una libertad financiera que no había experimentado en años. Emma y yo nos acercamos, nuestra relación ya no se veía eclipsada por la presencia de Richard. Ella prosperaba en su carrera y vida personal, un marcado contraste con la joven asustada que había sido. En cuanto a Richard, lo último que supe de él era que vivía una vida disminuida, con su orgullo y sus finanzas muy mermadas. Sus intentos de acercarse a Emma y a mí fueron respondidos con silencio. El hombre que una vez tuvo tanto poder sobre nosotras ahora era solo un recuerdo, una sombra del pasado. A menudo me siento en mi balcón, con una taza de té en la mano, contemplando la paz del vecindario. Encontré una sensación de tranquilidad y propósito que me había faltado durante tanto tiempo. El viaje fue doloroso, lleno de luchas y angustias, pero me condujo a un lugar de paz. Emma me visita a menudo y hablamos de todo y de nada. Nuestro vínculo, forjado en la adversidad, ahora es inquebrantable. Al mirar hacia el futuro, lo hago con esperanza y una sensación de libertad. He emergido de las sombras de mi pasado, más fuerte y resiliente. He aprendido que a veces las batallas más duras conducen a los mayores triunfos. En cuanto a Richard, no es más que un eco lejano,
Un recordatorio de una vida que una vez viví y la fuerza que adquirí al dejarla atrás.